Antes que existiera la nada, antes que el tiempo, el espacio o la materia, existía Dios. Un ser que sobrepasa nuestra habilidad de comprensión y descripción. A través de su historia, encontramos que Dios es espíritu, sin principio ni fin. Está completo en sí mismo, no le falta nada. Conoce todo y es todo sabio. Es perfecto en todo sentido. No tiene limitación alguna. Según su historia, la creación entera existe porque Dios así lo ordenó. Él, por su palabra, de la nada, creó todo. El universo está compuesto por miles de millones de enormes grupos de estrellas llamadas galaxias. Cada galaxia contiene millones, a veces miles de millones de estrellas. Una de estas es el astro resplandeciente al que llamamos Sol. Alrededor del Sol giran 9 planetas únicos, entre los cuales se encuentra la Tierra, el planeta que habitamos. La Tierra es una asombrosa manifestación de hermosura y diversidad. Es un mundo ideal para el sustento de cientos de miles de variedades de plantas y animales. De lo microscópico a lo inmenso, cada elemento tiene su propio color, sonido, aroma y textura. Cada uno tiene su lugar especial en el delicado balance de la vida en este planeta. Reflexionar sobre los detalles y la dimensión del mundo que nos rodea excede nuestra comprensión. Todavía más asombroso es pensar que existe alguien capaz de crear todo esto. Según su historia, Dios creó los cielos, la tierra y todos los seres vivientes en 6 días. Y en el 6.º día, después de haber creado todo lo demás, Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra. Entonces sopló aliento de vida en el hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios lo llamó Adán. Y de la misma carne del hombre, Dios creó la primera mujer. Adán la llamó Eva. Adán y Eva eran distintos al resto de la creación porque Dios los había creado en su propia imagen. No los creó para ser dioses, pero así como la luna refleja la luz del sol, así Adán y Eva fueron creados para reflejar la luz de Dios. Dios bendijo a Adán y a Eva y los puso en un hermoso jardín, en un lugar llamado Edén, donde tenían todo lo necesario. Y en el 7.º día, Dios cesó esta obra de creación. En el huerto del Edén había toda clase de árbol, agradable a los ojos y bueno para comer.
En el medio del jardín había dos árboles. Uno era el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo a Adán que podía comer de cualquier árbol del jardín, pero que no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No debería comer porque al hacerlo ciertamente moriría. Adán recibió la libertad de escoger, una libertad básica en el propósito de Dios, porque el hombre fue creado para amar a Dios y ser amado por Él. Y el amor no es verdaderamente amor si no podemos elegir el amar. Así que Adán pudo escoger si probaría la fruta o no, decisión que traería consecuencias de vida o muerte. Pero Adán no fue el primero en afrontar una decisión de semejante magnitud. Antes que Adán respirara por primera vez, Dios ya había creado una multitud de seres espirituales llamados ángeles. Eran criaturas dotadas de gran poder e inteligencia para servir a Dios, en la tierra y en un lugar santo llamado cielo. Uno de estos ángeles, hoy conocido como Satanás, recibió más poder que los demás, pero este ángel no se conformó con cumplir el propósito para el cual había sido creado. Él quiso usurpar el lugar de Dios. Satanás se hizo enemigo de Dios y encabezó una rebelión de ángeles contra él. Así fue que Satanás fue expulsado de la posición de privilegio que gozaba con Dios. A los ángeles que siguieron a Satanás se los conoce como demonios. Y aunque se disfracen de ángeles de luz, su esencia es completamente maligna. A Satanás se le conoce por otros nombres como el engañador, el acusador, el tentador y el diablo. Satanás no puede vencer a Dios porque Dios es todopoderoso. Y llegará el día cuando Satanás y todos los demonios serán echados al lugar de tormento eterno que Dios ha preparado para ellos. Un lugar llamado el lago de fuego. Pero hasta entonces, Satanás hará todo lo que él pueda para herir a Dios, intentando destruir todo lo que Dios ama. Así fue que un día, Satanás le habló a Eva mientras ella caminaba en el jardín cerca del árbol del conocimiento. Ella no sintió miedo, porque el temor todavía no había entrado al mundo. Satanás le preguntó acerca de la fruta prohibida, cuestionó la advertencia de Dios y su intención para con la humanidad. Eva escuchó y comenzó a dudar de Dios. Contempló la fruta y la comió. Entonces le dio la fruta a Adán y él comió. Inmediatamente se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaron. Había sucedido algo terrible. Algo había cambiado. El mal de Satanás era como una enfermedad infecciosa. Y por medio de la desobediencia de Adán, esta enfermedad fue transmitida al mundo. Se llama pecado. Es un poder que obra dentro de una persona para destruir su relación con Dios. Al final, trae muerte a todo lo que toca. Dios creó a Adán y Eva para que vivieran para siempre en perfecta armonía con Él. Al comer la fruta, actuaron de manera independiente, tal como lo había hecho Satanás. Experimentarían la muerte espiritual primero y luego la muerte física. Y por medio de Adán, el pecado pasaría de generación en generación, infectando a toda la humanidad hasta el día de hoy.
aunque no se pueda ver. El pecado es la fuente de todo egoísmo y sufrimiento. Adán y Eva intentaron esconderse de Dios y librarse de la vergüenza que sentían, cubriéndose con hojas. Pero esto no les sirvió, porque el problema no estaba afuera, sino adentro. La vergüenza es resultado del pecado, y el pecado en ellos obró como un veneno. Así que para cubrirles, Dios confeccionó ropa de piel de animal. Fue un remedio aceptable, pero solo parcial, porque no les quitó el pecado. Además, cubrirles de esta manera requirió la muerte de un animal, algo que nunca habían visto. ¡Qué imagen tan horrible! ¡Qué lección tan gráfica de la muerte que ocasiona el pecado! Y aunque en aquel momento no lo comprendieron, era un cuadro del precio que al final habría de pagar Dios para librar a la humanidad del pecado. Dios expulsó a Adán y Eva del jardín, evitando así que comieran del árbol de la vida y recorrieran la tierra para siempre sin conocer la vida verdadera, como Dios la había diseñado. En cuanto a Satanás, Dios pronunció juicio sobre él, y en ese juicio encontramos la primera promesa de Dios. Un día, por medio de un descendiente de Eva, Dios enviaría un libertador que vencería para siempre a Satanás. Los descendientes de Adán y Eva se multiplicaron, y con ellos también el pecado. La tierra se llenó de maldad, y Dios estaba afligido. Pero había un hombre llamado Noé que seguía a Dios. Dios le dio instrucciones para que construyera un enorme barco, un arca. Dios mandó que entraran al arca un macho y una hembra de cada tipo de animal. Después que Noé y su familia entraron en el arca, Dios cerró la puerta. Dios hizo que lloviera por 40 días y 40 noches. Se inundó toda la tierra y todo ser viviente fue destruido. Durante 150 días, el agua cubrió la tierra, pero Noé, su familia y los animales estaban a salvo en el arca. Cuando por fin el agua descendió, el arca se detuvo sobre una montaña y los animales desembarcaron. Así fue como Noé y su familia escaparon del juicio de Dios sobre la maldad del mundo. No porque no tenían pecado, más bien porque creyeron a Dios. Y Dios bendijo a Noé y sus hijos y les dijo que procrearan y se multiplicaran y llenaran la tierra. Los descendientes de Noé llegaron a ser numerosos, pero se mantenían juntos. No llenaron la tierra como Dios había mandado. Al contrario, construyeron una ciudad y edificaron una torre que alcanzaría el cielo. Esto no agradó a Dios.
Así que Dios confundió su lengua. De pronto hubo por lo menos 70 grupos de personas que no se entendían entre sí. Y Dios dispersó los grupos por toda la tierra. De esta manera comenzaron los idiomas y las naciones del mundo. De entre las naciones de la tierra, Dios llamó a un hombre a quien conocemos como Abraham. Dios le dijo que dejara su hogar y que fuese a una tierra que él le mostraría. Tomando su gente y sus posesiones, Abraham obedeció. Dios le prometió a Abraham que poseería esa tierra, que sería el padre de una gran nación y que por medio de él, todas las naciones de la tierra serían benditas. Era una promesa insólita, ya que Abraham y su esposa Sara no tenían hijos propios. Pero Abraham obedeció a Dios y guió a su gente a la tierra de Canaán. Abraham y Sara vivieron en Canaán por mucho tiempo, pero seguían sin hijos. Don't be afraid, Abraham. I am with you. Otra vez, Dios le habló, asegurándole que sus descendientes serían como las estrellas del cielo, innumerables. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. I trust in you. Now I believe he will bless us with a son. Pero, ¿cómo se cumpliría la promesa que Dios hizo a Abraham? Parecía imposible que Sara pudiese tener un hijo. En vez de esperar en Dios y en su tiempo, Sara le dio su sierva Agar a Abraham, y Agar dio a luz a un niño llamado Ismael. I name him Ishmael. Transcurrido un tiempo, y tal como Dios lo había prometido, Sara también tuvo un niño con Abraham. A son. Lo llamaron Isaac. I have a son. I name him Isaac. What's he done? Take him away. They are brothers. Y Sara se resintió con Agar e Ismael. Get out of my sight. Abraham se afligió mucho. Pero Dios le dijo a Abraham que no se turbara, porque Ismael llegaría a ser el padre de una gran nación. Y por medio de Isaac, Dios cumpliría su promesa de bendecir a todas las naciones. Y pasaron los años. En aquellos días, quienes confiaban en Dios acostumbraban sacrificar un animal como parte de su adoración. Esta práctica se originó con los hijos de Adán y Eva, quienes habrían oído del sacrificio de un animal para cubrir a su padre y a su madre. How will you make a burnt offering? Así fue que un día, Abraham y su hijo se preparaban para ofrecer un sacrificio a Dios. El hijo de Abraham ya era un joven y habría hecho esto muchas veces. Pero esta vez no sería como ninguna otra. El día anterior, Dios había hablado con Abraham, diciéndole que tomara a su hijo y que lo ofrendara a Dios. Abraham era un hombre que obedecía a Dios, pero ¿qué pensaría? ¿Qué sentiría ahora? Tenían la leña y el cuchillo, pero ¿dónde está la ofrenda?, preguntó su hijo. Abraham contestó: Dios proveerá el cordero. The Lord himself will provide the lamb. Y juntos fueron al lugar señalado.
Allí prepararon el altar y arreglaron la leña. Dios todavía no había provisto otra ofrenda. Así que Abraham ató a su hijo y lo puso sobre el altar. Todavía no había otro sacrificio. Así que Abraham levantó su cuchillo para sacrificar a su hijo. Vino una voz del cielo que dijo: no extiendas la mano sobre el joven. Y apareció un carnero, trabado por los cuernos en un matorral. Así fue que Dios proveyó una ofrenda en lugar del hijo de Abraham. Era una ilustración de la ofrenda que un día proveería Dios por el pecado de la humanidad. Dios prometió bendecir a Abraham y por medio de él bendecir a todas las naciones de la tierra. Lo mismo les prometió Dios al hijo de Abraham, Isaac, y al hijo de Isaac, Jacob. Después de muchos años, Jacob tuvo 12 hijos, pero había uno llamado José a quien amaba muchísimo. Y los hermanos de José estaban muy celosos de él. Así que tomaron a José y lo echaron en un pozo. Lo vendieron a unos comerciantes que iban de camino a una tierra llamada Egipto. Los hermanos mancharon la ropa de José con sangre y le dijeron a su padre que a José lo había devorado un animal salvaje. José entró a la tierra de Egipto como esclavo. Pero en Egipto, Dios lo puso al servicio de personas poderosas. Pasado un tiempo, el monarca de los egipcios, el faraón, mandó llamar a José. Le pidió a José que interpretara un sueño. Dios le dio a José la interpretación correcta acerca de una gran hambre que vendría sobre la tierra. El faraón se sintió complacido con José y lo puso en autoridad sobre la tierra de Egipto. To this man, bow to him. Cuando el hambre vino sobre la tierra, la familia de José sufrió mucho en la región de Canaán. Pero en Egipto, José había llenado los graneros. Y aunque los hermanos de José lo habían traicionado, él todavía sentía un amor profundo por su familia. Toda la familia de José pudo llegar a vivir en Egipto y así escapar al hambre, gracias a la posición que Dios le había dado a José. My beloved son. Así fue que un pueblo, por medio del cual Dios había prometido bendecir a las naciones, terminó viviendo en tierra ajena. 350 años más tarde, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob todavía estaban en Egipto. Constituían una población multitudinaria que había llegado a conocerse como el pueblo hebreo. Ahora había un nuevo faraón quien temía que los hebreos habían llegado a ser un pueblo demasiado grande. Así que el faraón los esclavizó, pero ellos seguían creciendo. Así que ordenó la muerte de todo hijo varón que naciera en una familia hebrea. So be it. Lo más probable es que Satanás haya participado en este plan. Pero Dios tenía un plan más grande. Y una madre hebrea que confiaba en Dios puso a su bebé en una cestilla
y la colocó en un río donde se bañaba la hija del faraón. Cuando la hija del faraón vio al niño hebreo, se quedó con él. La hija del faraón lo adoptó como su propio hijo. Le puso por nombre Moisés. Y este niño hebreo se crió como príncipe de Egipto. On your feet. Cuando Moisés llegó a ser hombre, vio que un egipcio golpeaba a un hebreo. Y él mató al egipcio. Temiendo el castigo del faraón, Moisés huyó al desierto, donde vivió como pastor de ovejas por 40 años. Un día, Dios se le presentó a Moisés en un arbusto que estaba en llamas. El arbusto no se consumía. Y Dios le habló a Moisés desde el arbusto. I am here. Dios le dijo a Moisés que regresara a su pueblo para conducirlos fuera de Egipto. Dios prometió estar con él. Moisés tenía miedo, pero obedeció a Dios. Moisés regresó a Egipto, y junto con su hermano Aarón, Moisés fue ante Faraón. Pero el corazón de Faraón se había endurecido para con los hebreos, y no les permitió salir de Egipto. Dios mandó una serie de plagas terribles sobre los egipcios, pero ninguna de las plagas tocó al pueblo hebreo. Después de cada plaga, el faraón continuaba negándole la salida al pueblo. I will not let your people go. Then hear what God says. Entonces, Dios ordenó que cada familia hebrea matara un cordero y que pusiera la sangre del cordero sobre la puerta de su casa. Y Dios envió la muerte a cada primogénito en la tierra de Egipto, exceptuando los que estaban en una casa que tuviera sangre sobre la puerta. Así como Adán y Eva en el jardín, y como Abraham y su hijo en el monte, esta era aún otra ilustración de cómo un sacrificio sustituto algún día libraría a la humanidad del poder de Satanás, del pecado y de la muerte. Por fin, el faraón dejó en libertad a los hebreos y el pueblo salió de Egipto. Pero el corazón del faraón se endureció nuevamente. Con su ejército, persiguió a los hebreos hasta orillas del mar. Y Dios dividió el mar para que los hebreos cruzaran por tierra seca. Y cuando los egipcios los persiguieron, Dios volvió a juntar las aguas y todo el ejército se ahogó. Dios guió a los hebreos desde Egipto a un monte en un desierto llamado Sinaí. Aquí, Dios dijo que si los hebreos le obedecían, serían bendecidos como su tesoro especial.
y lo representarían ante todas las naciones de la tierra. El pueblo respondió que haría lo que Dios les pidiera. Así fue que con relámpagos y truenos y con humo y fuego, Dios descendió sobre la montaña. Y Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios. Sobre tablas de piedra, Dios escribió leyes que traerían vida y bendición. Se las dio a Moisés para que él se las diera al pueblo hebreo. Fue una confianza sagrada, un llamamiento santo, pues estas leyes eran los caminos de Dios. Dios sabía que a causa del pecado que había infectado a la humanidad, la gente no sería capaz de guardar estas leyes. Así que Dios le dijo a Moisés cómo construir un lugar santo, donde su presencia moraría en medio de ellos y donde el pueblo podría traer animales y sacrificarlos como ofrendas por sus pecados. La sangre de los animales serviría como un cubrimiento para que Dios no viese sus pecados. Pero aunque estos sacrificios cubrían el pecado, no quitaban el pecado. Con el paso del tiempo, los hebreos llenaron la tierra de Canaán, la cual Dios había prometido a sus padres. Desarrollaron un fuerte sentido de identidad con muchas tradiciones. En Jerusalén, la ciudad principal de su tierra, construyeron un lugar santo conocido como el Templo. Aquí ofrecieron sacrificios para cubrir sus pecados. Por más de 1000 años, los hebreos intentaron vivir como Dios les había mandado. Pero muchas veces se alejaron de Dios y en ocasiones aún siguieron a dioses falsos. Cuando no regresaban a Dios, Él los disciplinaba. A menudo lo hacía enviando una nación extranjera para que los invadiera y los gobernara. Los hebreos entonces reconocían su infidelidad y le pedían a Dios que los librara. Dios entonces levantaba un líder para librarlos de sus opresores, y el pueblo renovaba su compromiso de vivir de acuerdo a los caminos de Dios. De bendición a sumisión, y de sumisión a bendición, una y otra vez. Los hebreos habían sido llamados a mostrar al mundo cómo era Dios, pero a causa del pecado que había infectado al mundo, no podían caminar en los caminos de Dios sin caer. En el jardín del Edén, Dios prometió enviar un libertador. Por medio de los profetas hebreos, Dios dio cientos de promesas acerca de este libertador que un día vencería para siempre a Satanás, el pecado y la muerte. En el templo, el humo de los sacrificios ascendía día tras día, año tras año, generación tras generación, recordando de manera continua al pueblo hebreo que la humanidad necesitaba al libertador. Pero ¿cuándo vendría? ¿Cómo vendría? Después de tanto tiempo, algunos se preguntarían si Él en verdad vendría. Después de miles de años de vigilia y espera, finalmente sucedió. Una noche, en la ciudad de Nazaret, una joven mujer llamada María tuvo una visita inesperada. Un ángel de Dios
le dijo que ella tendría un hijo y que le pusiera por nombre Jesús, que significa El Señor es nuestra liberación. Siendo hebrea, María seguramente conocía la promesa de un libertador. Estaba asombrada y confundida. ¿Cómo podría suceder esto?, preguntó. Soy virgen. El ángel le dijo que el Espíritu de Dios vendría sobre ella y concebiría un niño y sería llamado el Hijo de Dios. El plan de Dios se estaba revelando. Pero, ¿quién podría imaginarse que sucedería así? De las antiguas promesas de Dios, uno podría haber deducido que para vencer el pecado, el libertador sería alguien sin pecado, así como Dios no tiene pecado. Pero, ¿quién pudiera haber imaginado que el libertador, el que Dios había prometido a través de los años, fuera el mismo Dios en forma humana? That's too much to believe. María estaba comprometida en matrimonio con un hombre hebreo llamado José. Cuando José se enteró que María estaba embarazada, se perturbó. Pero un ángel se le apareció a José en un sueño y le dijo que este niño era engendrado por el Espíritu de Dios y que libraría a su pueblo de sus pecados. Así que José tomó a María como esposa y la conservó virgen hasta el nacimiento del niño. En aquellos tiempos, la tierra de los hebreos se encontraba ocupada por un ejército extranjero, bajo la autoridad de un emperador que gobernaba desde otras tierras. Este emperador ordenó que se hiciera un censo y que todos se inscribieran en su pueblo de origen. Así que José y María, quien ya estaba a punto de dar a luz, dejaron su hogar y viajaron una gran distancia a una pequeña aldea llamada Belén. Pero había mucha gente en Belén y no encontraban hospedaje para María, pero encontraron refugio en un establo. Así sucedió que el libertador prometido, el Hijo de Dios, vino al mundo como un bebé, nacido en el más humilde de los lugares. Siglos antes, los profetas hebreos habían anunciado que una virgen daría a luz a un hijo y que un día gobernaría al pueblo hebreo. De este niño fue dicho: sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y le pusieron por nombre Jesús, tal como se le había dicho a María. Herodes era un rey que ejercía autoridad limitada, otorgada por el poder extranjero que dominaba la tierra de los hebreos. Herodes era un hombre malvado. Al oír de este niño y que se decía que era un rey, Herodes decretó la muerte de todos los niños varones menores de 2 años que vivían cerca del lugar donde nació Jesús. But your Majesty! Kill them all! Antes que sucediera este hecho terrible, un ángel le dijo a José que llevara a Jesús a Egipto y que permanecieran allí hasta que Dios le dijera que volviesen.
Así como Dios liberó al niño Moisés de los planes de un gobernante malo, Jesús también fue liberado de un gobernante malvado, para que un día pudiera Él liberar a la humanidad del pecado. Al regresar a la tierra de los hebreos, José, María y Jesús se establecieron en la ciudad de Nazaret. Cuando niño, Jesús creció físicamente y también en sabiduría. Aún los maestros hebreos se maravillaban de su entendimiento sobre las cosas de Dios. Y al hablar de Dios, Jesús lo llamaba Padre. La gracia de Dios estaba sobre Jesús y Él ganaba el favor de quienes lo conocían. Al crecer Jesús, de niño a hombre, permaneció sin pecado. Cuando Jesús tenía unos 30 años de edad, había un hombre llamado Juan, quien estaba lleno de pasión por Dios. The sacrifice God demands is a repentant heart. What do we do then to be saved? Change your hearts. Siglos antes, los profetas hebreos predijeron que alguien como Juan sería enviado por Dios para preparar el camino del libertador. Juan fue el primero en referirse a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan proclamaba que el reino de Dios estaba cerca e instaba a la gente a vivir según los caminos de Dios. Al aceptar el desafío de Juan de vivir para Dios, la gente participaba en una práctica llamada bautismo, en la cual se los cubría con agua. Esto se hacía como expresión de purificación y de compromiso para vivir según las leyes de Dios. Así fue que un día Jesús vino a Juan. Conociendo quién era Jesús, Juan pidió ser bautizado por él. It is I who need baptism from you. And yet you come to me. Pero aún no era el tiempo para bautizar en nombre de Jesús. Y Jesús fue bautizado por Juan. Y cuando Jesús salió del agua, el Espíritu de Dios descendió sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús partió al desierto para ser tentado por Satanás. Pero Jesús resistió y Satanás huyó. El encuentro en el desierto fue una prueba. Y de la misma manera en que se prueba un metal precioso para demostrar su naturaleza, esta prueba proporcionó más evidencia de que Jesús en realidad era el Hijo de Dios, que vino a la tierra para hacer la voluntad de su Padre. Después de resistir a Satanás, Jesús regresó del desierto en el poder del Espíritu. Master! Master! Pronto hubo gente que seguía a Jesús. La mayoría de los seguidores era gente común y corriente, pero veían en Jesús algo fuera de lo común y extraordinario. Algunos dejaron la seguridad de sus profesiones para estar con Jesús. Algunos eran pescadores, a quienes Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Stay with us. De entre los que lo seguían, Jesús escogió un grupo más íntimo de 12. Llegaron a ser conocidos como sus discípulos y por casi 3 años viajaron con él y aprendieron de él.
comenzaron a ver el mundo a través de los ojos de Jesús. Como sucede con todo aquel que sigue a Jesús, estos hombres se estaban preparando para algo más grande de lo que ellos mismos podían imaginar. Cuando Jesús caminaba con sus discípulos por la región, la gente se juntaba alrededor de él. Era un comunicador maestro. Con historias e ilustraciones maravillosas, Jesús enseñaba a la gente acerca de los caminos de Dios y los llamaba a vivir conforme a estos caminos. Jesús tuvo compasión por los desamparados y los desolados. Reprendió a quienes tenían el corazón lleno de orgullo. Habló con la autoridad de un enviado de Dios, pero no era solamente un hombre de palabras. Jesús expresó su compasión y demostró su autoridad a través de milagros. Se corrió la voz de que Jesús calmaba tormentas y caminaba sobre el mar. En 2 ocasiones, tomó unos pocos panes y algunos pescados y los multiplicó para dar de comer a miles de personas. Jesús dio vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos y sanó a la gente de enfermedades horribles. Echó fuera demonios. Hasta resucitó a los muertos. Por 30 años Jesús había pasado desapercibido, pero ahora demostraba su poder sobre el mundo físico y sobre el mundo espiritual, sobre la vida y sobre la muerte. Las noticias de Jesús se esparcieron rápidamente por todos los rincones de la tierra. Siglos antes, un profeta hebreo escribió que al llegar el libertador prometido de Dios, los ciegos verían, los sordos oirían, los cojos saltarían como los ciervos. Aquellos que no pueden hablar gritarían de gozo y se proclamarían las buenas noticias. Algunos, cuya esperanza estaba puesta en el libertador prometido, se preguntaban: ¿será Jesús aquel que había de venir? Para muchos, lo importante no era quién era Él, sino lo que podría hacer por ellos. Y otros, como los líderes religiosos hebreos, no sabían qué pensar de este hombre y sus milagros. Estos líderes religiosos comenzaron a buscar oportunidades para cuestionar a Jesús. Algunos eran hombres sinceros que buscaban conocer a Dios por medio de su religión, pero otros eran pretenciosos y arrogantes. Su religión había llegado a ser su Dios. No les gustó que muchas personas estimaran a Jesús más que a ellos. Su propósito era desacreditar a Jesús. Cuestionaban la autoridad con que Jesús realizaba los milagros. Lo criticaban por asociarse con personas que ellos consideraban impuras. You can't come in! This is no place for the likes of you! What's the matter? Yes, it's her.
Pero de todo lo que hizo Jesús, lo que más los provocó fue cuando Jesús les decía a las personas que sus pecados les eran perdonados. And I know there are many. Porque solo Dios tiene la autoridad para perdonar pecados. Al afirmar que Él podía hacer aquello que solo podía hacer Dios, Jesús en realidad proclamaba ser Dios. En la ley hebrea, esta afirmación conllevaba pena de muerte. Go and sin no more. Al intensificarse la controversia en torno a Jesús, Él comenzó a explicar a sus discípulos la verdadera naturaleza de su misión. Les dijo que pronto los líderes religiosos lo iban a matar, pero 3 días después resucitaría de la muerte. Sus discípulos escucharon lo que decía, pero no podían entender el significado de sus palabras. Cada año, los hebreos realizaban una celebración llamada la Pascua. Muchos viajaban grandes distancias para celebrar la Pascua en la ciudad de Jerusalén. Esta celebración se estableció para recordar cómo Dios había liberado a los hebreos de la esclavitud en Egipto. Cuando el faraón rehusó permitir que los hebreos salieran de Egipto, Dios envió la muerte a cada primogénito. Pero pasó de largo aquellas casas que tenían la sangre de un cordero sobre la entrada. Estas fueron cubiertas por la sangre. Así fue que Jesús, a quien Juan llamaba el Cordero de Dios, subió a Jerusalén para observar la Pascua. Jesús ya era tan conocido que la gente celebró su llegada. Gritaban, «Hosana», que significa «Sálvanos ya». Este momento había sido predicho por los profetas hebreos siglos antes. Jesús sabía que esta recepción no agradaría a ciertos líderes religiosos, pero también sabía que esto los acercaría al papel que ellos desempeñarían en un plan establecido antes del tiempo. Come to me. En los días antes de la Pascua, Jesús continuó su ministerio con la gente. Los líderes religiosos le observaban con atención. Algunos se sintieron atraídos a Jesús. La mayoría simplemente deseaba quitarlo del camino. A través de los años, los líderes religiosos añadieron cientos de leyes a las que Dios le había dado a Moisés. This man! Woe to you, scribes and Pharisees! La tensión aumentó cuando Jesús amonestó abiertamente a los líderes religiosos por hacer que el seguir a Dios se tornara complicado para la gente. How can any of you escape damnation? Blessed is he who comes in the name of the Lord. For I and my Father are one and the same. He is a blasphemer! Los líderes religiosos no podían postergar más la confrontación con Jesús, así que convocaron una reunión. Temían que si permitían que Jesús siguiera agitando a la gente, el emperador extranjero que gobernaba la región se involucraría y los despojaría de sus posiciones de líderes. Así que ya no se preguntaban si deberían eliminar a Jesús, más bien, ¿cómo? Así que formularon un plan. Mientras tanto, Jesús reunió a sus discípulos para celebrar la Pascua. Is my body. Tomando el pan de la Pascua, Jesús lo partió y dijo,
esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Luego tomó el vino, que representaba la sangre del Cordero Pascual que había sido puesta sobre las puertas de las casas de los hebreos en Egipto, y dijo: esta es mi sangre, derramada por muchos para el perdón de pecados. Jesús sabía que Satanás había puesto un plan de traición en el corazón de uno de sus discípulos. Así que Jesús lo despidió para que hiciera lo que estaba en su corazón. Jesús permaneció con los otros discípulos, hablándoles de lo que iba a suceder. Dijo que pronto iría al Padre para preparar un lugar para ellos en el cielo, y que durante su ausencia, ellos serían perseguidos. Pero Jesús les dijo que no tenían por qué preocuparse, porque el Espíritu de Dios vendría como ayudador y consolador. En el tiempo apropiado, Jesús volvería por ellos y estaría con ellos para siempre. Habiendo dicho esto, Jesús oró y todos se fueron a un jardín cercano. Al poco tiempo, los discípulos se durmieron, pero Jesús agonizaba en oración, ya que sabía lo que estaba por suceder. De pronto, de la oscuridad salió el discípulo que había traicionado a Jesús. Lo acompañaban líderes religiosos y guardias armados. What's happening? You traitor! Cuando uno de sus discípulos trató de defender a Jesús, Jesús lo detuvo, diciendo que sería fácil llamar miles de ángeles en su defensa. Y Jesús fue con ellos por su propia voluntad. Llevaron a Jesús a una asamblea de líderes religiosos para interrogarlo. Todo el interrogatorio se resumió en una sola pregunta: ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús respondió: sí, yo soy. Al oír esto, acusaron a Jesús de cometer un pecado que merecía la muerte. Se levantaron y llevaron a Jesús al gobernador extranjero que regía su tierra. Repetidamente, Jesús había hablado del reino de Dios. Así que el gobernador le preguntó: ¿eres tú un rey? Jesús contestó que su reino no es de este mundo. El gobernador les dijo a los líderes religiosos: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Pero los líderes religiosos siguieron buscando la muerte de Jesús, insistiendo en que él era una amenaza para el pueblo y el gobernador. Jesús no se defendió. El gobernador se asombró. Ya que no quería condenar a Jesús, el gobernador propuso otra alternativa. I've made my decision. Era la costumbre liberar un prisionero durante la Pascua. El gobernador quería soltar a Jesús, pero los líderes religiosos insistieron en que soltara a otro, un conocido asesino y ladrón. Esperando aplacarlos y terminar con el asunto, el gobernador mandó que azotaran a Jesús. Después de golpear severamente a Jesús, los soldados lo vistieron con un manto de color escarlata. Entonces hicieron una corona de espinas y se la colocaron sobre la cabeza. Y comenzaron a burlarse de él diciendo: ¡Salve, rey de los hebreos! Your Majesty! Throne, eh? Now he's the king.
Llevaron a Jesús de nuevo ante el gobernador, quien todavía deseaba liberarlo. Pero los líderes religiosos seguían buscando la muerte de Jesús. Para esta hora, una multitud se había juntado afuera. Así que salió el gobernador y le preguntó a la multitud qué debía hacer con Jesús. La multitud, agitada por los líderes religiosos, gritó: ¡Crucifícale! Ya que era el deseo del pueblo, el gobernador entregó a Jesús para que lo mataran. Pusieron una pesada viga de madera sobre Jesús y lo llevaron a un lugar en las afueras de la ciudad donde ejecutaban a los criminales. Después de clavar a Jesús sobre la madera, lo levantaron para que muriera. Sobre la cruz pusieron un letrero que indicaba que en esta cruz colgaba el Rey de los Hebreos. Los líderes religiosos protestaron, pero los soldados obedecieron las órdenes del gobernador y el letrero permaneció. Algunos lo insultaban, otros lloraban. Pero mientras ocurría todo esto, Jesús no dijo palabra dañina. Más bien, habló con su Padre en el cielo, diciendo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Durante 3 horas, toda la tierra permaneció en oscuridad. Esto parecía no tener sentido alguno, pero a la vez tenía sentido perfecto. Dios es justo y puro. No podía aceptar la maldad que entró al mundo por medio de Satanás, ni pudo aceptar la maldad que entró en la humanidad por medio de Adán. Aceptar la maldad iría contra su carácter y corrompería su naturaleza. Pero Dios también es amor. Creó a las personas para amarlos y ser amado por ellos. Si Dios juzgara a las personas según la maldad que llevan dentro, destruiría los mismos objetos de su amor. ¡Qué dilema de proporciones divinas! Pero de acuerdo a su historia, este momento fue planificado antes de la creación y profetizado a través de los tiempos. En la cruz, Jesús llevó nuestros pecados sobre sí mismo. Pagó el castigo por nuestro pecado. Llegó a ser nuestro sustituto. En la cruz se cumplió la justicia de Dios y a la vez se cumplió su amor. Entonces dijo Jesús: consumado es. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Después de asegurarse de que Jesús estaba muerto, los soldados permitieron que su cuerpo fuese bajado de la cruz. Al finalizar el día, su cuerpo estaba en una tumba, sellada con una enorme piedra. Soldados custodiaron la tumba debido a la insistencia de los líderes religiosos. Era un momento de gran confusión y pérdida para aquellos que amaban a Jesús. En la mañana del tercer día, después que Jesús fue crucificado, un grupo de mujeres fue a visitar el sepulcro. No eran las primeras visitas. Más temprano, esa mañana, un ángel de Dios descendió del cielo.
Los soldados que custodiaban el sepulcro se espantaron y el ángel movió la piedra que sellaba la entrada. Impossible. I had guards here. La tumba estaba vacía. Jesús resucitó de entre los muertos, tal como lo prometió. Los líderes religiosos ofrecieron muchísimo dinero a los soldados para que dijeran que durante la noche los seguidores de Jesús habían tomado el cuerpo. Prometieron que si el asunto llegaba a oídos del gobernador, hablarían con él para que no tuvieran problemas. Los soldados aceptaron el dinero, pero la verdad no pudo ser acallada. Durante los próximos 40 días, Jesús apareció físicamente a muchas personas. Con algunas caminó y habló. Con otras compartió una comida. En una ocasión, apareció ante más de 500 personas. Jesús abrió sus mentes para que entendieran los eventos sucedidos a la luz de todo lo que habían dicho los profetas en tiempos pasados. Explicó que para que hubiese perdón de pecados, fue necesario que Él sufriera la muerte y resucitara de entre los muertos. Y habló del reino de Dios, diciendo que toda autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Captivity is over. Había llegado la hora en que Jesús regresaría al Padre, donde prepararía un lugar para todos los que le aman. Jesús prometió a sus seguidores que pronto el Espíritu de Dios vendría y les daría poder para compartir su verdad, su amor y su perdón con todo el mundo. Dicho esto, Jesús se despidió y ascendió en las nubes. Pocos días después de que Jesús ascendió al cielo, sus seguidores se encontraban reunidos. De repente, vino del cielo un sonido, como el de una ráfaga de viento, y llenó toda la casa. There must be a storm coming. Ellos vieron lo que parecían ser lenguas de fuego que se asentaban sobre cada persona. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en distintas lenguas. Como Jesús había prometido, sus seguidores no estaban solos, porque su presencia se manifestaba en ellos por el Espíritu de Dios que los llenaba. Afuera en las calles había gente de muchas naciones, y cada uno de ellos escuchó en su propia lengua a los seguidores de Jesús que declaraban las maravillas de Dios. A partir de ese día, sus seguidores salieron por el mundo para compartir la verdad, el amor y el perdón de Dios. Por su Espíritu, realizaron las obras que había hecho Jesús al caminar con ellos. Sanaron enfermos, echaron fuera espíritus malignos y reconciliaron a las personas con Dios. Y el número de seguidores aumentó diariamente. Y así continúa hasta el día de hoy.
Cuando alguien tiene fe en Jesús como el Cordero sacrificado de Dios, que ha resucitado y es Señor de todo, sus pecados son perdonados y el Espíritu de Dios entra en él, trayendo vida eterna. Es creciente el número de aquellos que han decidido seguir a Jesús y ahora incluye cientos de millones de personas. Y según la historia de Dios, llegará el día en que habrá personas de cada tribu y nación entre sus seguidores. Entonces, Jesús volverá, tal como prometió. Aquellos que han rechazado a Jesús a través de los siglos estarán siempre separados de Dios en el lugar que fue preparado para Satanás y sus seguidores. Aquellos que han confiado en Jesús conocerán la vida verdadera como Dios la diseñó, con Dios para siempre. Ahora has oído lo que muchos llaman la más grande historia de toda la historia. Es una historia verdadera. Es mucho, mucho más que un relato. Tiene un significado increíble para todos nosotros. Otros relatos hablan de Dios y el hombre. Algunos afirman que son verídicos, pero esta historia es diferente. Otros relatos cuentan de personas que dicen haber encontrado el camino a Dios. Esta historia nos dice que es imposible que la gente se haga un camino a Dios. Pero Dios amó tanto al mundo que Él vino a nosotros. Por medio de esta historia, aprendemos de una mortífera enfermedad espiritual que vino al mundo por medio de la desobediencia de Adán, el primer hombre creado por Dios. Esta enfermedad, el pecado, es un poder maligno que separa a la gente de Dios y que trae muerte a todo lo que toca. El pecado se transmitió de una generación a otra, infectando a cada persona, aún hasta el día de hoy. Pero por medio de esta historia, también aprendemos que aún desde el principio, Dios había planeado enviar a un libertador que un día nos libraría para siempre del pecado y de la muerte. Así como Dios proveyó la cobertura para Adán, el arca para Noé, el cordero para Abraham y el cordero de la Pascua para los hebreos, así también Dios ha provisto liberación del pecado por medio de un libertador. Pero, ¿quién podía imaginar que este libertador sería Dios mismo en forma humana? Jesús. Él llegó a ser uno de nosotros. Él vivió entre nosotros. Él sintió nuestro dolor. Y para que nosotros podamos vivir con Él para siempre, Él dio su vida para pagar el castigo de nuestros pecados. Y entonces comprobó que Él es quien dijo ser al vencer la muerte. Jesús no es como ningún otro y desea que su historia sea tu historia. Te está invitando a venir y a seguirlo. Está ofreciéndote ayuda para hoy y esperanza para mañana. Su invitación no estará abierta para siempre, pero sí está abierta para ti ahora. ¿Le dirás que sí? Si tú quieres conocer y seguir a Jesús, simplemente díselo. Confiésale tu necesidad de perdón. Dile que confías en Él como aquel quien murió por tus pecados para que puedas ser restaurado con tu Padre Celestial, quien te ama. Recibe el Espíritu de Dios y permítele dirigir tu vida. Al hacer esto, encontrarás propósito para tu vida. Tus deseos más profundos serán satisfechos y traerás gloria a Dios.